Así que nada, buenas noches, espero que estén todo bien. Vamos a empezar. La primera práctica o la primera tarea dice, escribe el peso código y el algoritmo de un número si es positivo o si es negativo. Antes, estas prácticas estaban hechas para hacerse en PES-IN, pero Infotec y Teorema le hemos dado un nuevo enfoque para que estas prácticas sean hechas en, en página web, o sea, sean hechas con HTML y JavaScript, ya que el curso es un curso de programación web. Entonces, para orientarlo todo y llevarlo todo hacia la web, vamos a hacer estas dos prácticas orientadas ya al navegador o orientadas a lo que es una página web. Entonces, para hacer la primera, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es lo habitual, abrir nuestro Visual Studio de siempre. Y en nuestro Visual Studio, ¿se ve mi pantalla por si acaso? Hola. Sí, se ve. Ok. En nuestro Visual Studio, yo lo hago por aquí, ustedes pueden hacerlo de manera física. Yo me voy a una terminal, voy a mi escritorio, desktop, y dentro de esto yo tengo una carpeta que se llama borrar, porque esta actividad la hago muchas veces. Entonces limpio mi terminal y luego abro un Visual Studio ya con el código que vamos a hacer. En su defecto, podemos también ir aquí, abrir carpeta, esa está en el escritorio, le podemos dar clic, le podemos seleccionar el folder y listo. Debemos estar ya o estaremos en la carpeta. Bien, una vez en la carpeta de nuestro proyecto, los primeros archivos que siempre vamos a utilizar, bueno, voy a abrir otra. Los primeros archivos que vamos a utilizar siempre, o los primeros archivos que vamos a crear, es el archivo index.html, que ya ese ustedes lo conocen y han tratado con él. Entonces, voy a crear el archivo index.html, que es el archivo en el que voy a trabajar. Voy a crear una carpeta para poner estos archivos que tengo aquí, para que no se confundan. Bien, este es el archivo index.html. Lo primero que debemos de hacer es HTML5. Y una vez escrito HTML5, creemos el título de nuestra actividad, en este caso, un programa que diga si el número es positivo y es negativo. Entonces, para hacer ese programa, tanto que sea positivo o negativo, deme un segundo, voy a aceptar a quienes están en la llamada. Bien, para hacer un programa, entonces es crear o programa. Ok. Ajá. O Sí, lo sea, no, escucho. no íbamos a entrar en el programa que usted dijo, porque yo no sabía ni siquiera que la clase había iniciado. Yo entré ahora. Pero yo hice un programa muy fácil. Hice el diagrama, hice un programa muy fácil que utilizan los profesores diariamente. O diariamente no, ya, o sea, a final de cuatrimestre. Pues, si usted quiere, yo se lo puedo enseñar cuando te termine ahora. Sí, cuando terminemos la clase, yo te lo veo. O sea, me lo muestras. Bien, lo puse un poquito más grande la pantalla. El programa que estamos creando ahora es un programa para saber si un número es positivo y negativo. Para ese programa no vamos a necesitar nada que tenga que renderizarse o que tenga que tener el render, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a presentar en una LED, pero vamos a crear un H1 para darle por lo menos un enfoque visual al usuario. Verifica que el número es positivo o negativo. Bien, entonces, debajo de esto,
lo que voy a utilizar es script, porque voy a usar JavaScript para hacer este programa. Y en JavaScript existen eh, métodos o funciones que ya son propias del navegador y el navegador la tiene o la viene ya con él incluida. Esos son los métodos o funciones que vamos a utilizar. Pero antes necesitamos declarar una variable. Para declarar una variable en JavaScript se usa const, se usa var o se usa let. Son las tres formas de declarar una variable. Var ya está descartada, ya no se usa. Por eso no usen var. Let se pueden usar para ciclos. Si tú vas a hacer un ciclo que tiene un número que quiere que el número cambie, puedes usar let. Entonces, la variable actualmente se usa o se declara con la variable const, la palabra clave const. Entonces, necesito la primera variable que se llama const, que es donde voy a guardar el número. La voy a llamar así mismo, número, que es el que yo tengo que saber si es positivo o si es negativo, como dice el programa. Entonces, vamos a utilizar un método, una función propia del navegador que se llama prompt. El prompt lo que hace es que le muestra al usuario una alerta y le permite ingresar datos, porque hay otra función, otro método que se llama alert, que sí solamente permiten pasar, mostrar una alerta, mostrar un aviso. Pero al contrario de prompt, sí nos permite tanto recibir datos en pantalla como mostrar datos. Por ejemplo, con prompt yo puedo decirle al usuario, por favor, o no por favor, ingrese introduce no un número, vamos a poner un valor numérico. Un valor numérico. Entonces, inmediatamente con prompt, lo que hace es, cuando esto le mande la alerta al usuario, es que el número que el usuario nos pase se va a quedar grabada en lo que es la variable número, que está declarada como constante. No obstante eso, lo que recibe prompt es solamente string, o sea, es solamente texto, no recibe números. Y para saber si un número es positivo y negativo, debemos saber, o sea, debemos convertir el número, entonces, el texto a número. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Declaro la variable y con prompt recibo o obtengo el dato. Bien, ahora que yo tengo el dato que viene en formato de texto, lo que sigue es convertirlo a formato numérico. Entonces, puedo decir número igual a number. Esto lo que hace es que convierte un texto a número. Puedo hacer a number y le paso el valor que quiero convertir a número, que es, en este caso sigue siendo número. Entonces, aquí convierto el valor en número. Y ya que yo tengo el valor en número, lo siguiente que sigue es más fácil, es simplemente una condición, que es verificar si el número es positivo o negativo. Entonces, para saber si un número es positivo o negativo, tenemos que utilizar una condición. La condición que vamos a utilizar es un if-else, porque en el if vamos a poner si número es mayor
mayor o igual a 0, entonces, si un número es igual o mayor a 0, el número es positivo. Decimos al usuario, el número es positivo. Entonces, de lo contrario, sería else. Hicimos el número, entre comillas, porque es para mostrar el texto, el número texto es negativo. Aquí, si queremos, le podemos mandar número para ver el número que el usuario introdujo. Bien, y ese sería todo lo que es el ejercicio número 2. Vamos a correrlo, a ver. Aquí no me tira el alert porque en ese navegador tiene desactivado el JavaScript. Entonces tenemos que abrirlo en otro navegador. Bien, aquí nos pide que introduzca el número. Creo que no es ese. Creo que es ese. Ok, a ver qué nos dice. Introduce un valor numérico. Si yo pongo menos 10 y le doy OK, espera, no entró a la condición. Vamos a ver. Vamos a cargarlo de nuevo. Menos, vamos a poner 11 primero. Ok, hay un error en número, vamos a ver. Aquí está número. Vamos, no, no lo vamos a enviar aquí, no lo vamos a mostrar aquí. Maestro, Ajá. a uno pasa allá a aprender Real o Types. ¿Qué tanto conocimiento de Java creo que uno debe tener? Porque yo sé que hay que tener un conocimiento bueno, pero es a nivel de lo práctico. Hay que tener mucho conocimiento realmente, mucho. Ok, yo me han dicho que Real no es difícil, lo difícil es uno poder aprender y que el JavaScript, cosas así. Sí, porque es que React es un framework de JavaScript. Entonces Exacto. Lo difícil es aprender el JavaScript. Porque lo que pasa es que JavaScript hace tantas cosas y tiene tantos métodos propios que aprendértelo así de primera instancia va a ser como muy difícil, pero realmente no es tan complicado. O sea, después que tú sabes JavaScript o tú entiendes, porque lo importante es entenderlo, entonces ahí sí te pueden entrar arriba y hacerlo, o sea, y ver. Exacto, porque yo siempre he dicho que un lenguaje de programación como uno no se lo va a aprender completo, pero Exacto. sí uno debe conocer y tras saber manipularlo. Sí, realmente. Bien, chicos, algo que estaba pasando aquí es que al yo tener la variable como constante, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una variable constante, el valor que tú le asignes no cambia. Y aquí yo estaba tratando de cambiar el número. Por ende, hacerlo con const no me es factible. Puede probar si le puede funcionar con let, pero con el que yo sé que le va a funcionar y no le va a petar el programa es con var. Porque var se dejó de utilizar porque la variable que se guardaban con var, aquí ya tenemos que es negativo,
eran editables, entonces daba muchos problemas para tú saber dónde la variable cambió. Y por eso se creó o se introdujo en JavaScript lo que fueron las constantes. Lo pueden hacer con let, que es una variable más aceptable. Hoy en día todavía hay personas que programan con let. Pero como le dije, para más seguridad, cuando estén programando JavaScript, utilicen const. Ya si en un caso súper necesario como ahora, tener un tipo de variable que cambia, entonces sí. Pero de lo contrario, no salgan de const porque van a tener menos errores en la vida de programación. Ahora sí voy a probar a cargar el programa de nuevo. Entonces voy a introducir un número positivo. Me dice el número es positivo y me muestra el valor numérico que es 10. Voy a introducir un número negativo. Voy a poner menos 12. Dice el número es negativo y me imprime el valor del número que es menos 12. Esa es su primera actividad de hoy. Le voy a dejar aquí el código en pantalla. Tienen que hacerla y subirla a GitHub y la suben en la actividad de número positivo o negativo. Tienen todo el código en pantalla, todo lo que necesitan. Cualquier pregunta o orientación, estoy aquí. Tienen un promedio de 30, le voy a dar 25 minutos para hacer esa actividad. Cualquier duda o pregunta, estoy aquí. Profesor, Ajá. yo lo puedo hacer, pero me voy a tardar un poquito porque le dije el problema del otro día de la computadora, que no podía coger internet, entonces tuve que la formateé. Y ahora que estoy cargando Visual Studio Code. Visual Studio Code instala rápido. Te voy a dar 30 minutos, dale. El tiempo empieza a correr ahora. Lo mismo que usted hizo, maestro. Sí, esta es la actividad de número positivo o negativo, lo mismo que yo hice. Yo no puedo compartir pantalla, ¿verdad? Porque a lo que se descarga, cuando usted me invitó a la descarga, ¿cómo va? No, pero está bien, yo te entiendo, tranquilo. Pero, como quiera, la llamada se está grabando. Yo la voy a pausar ahora para esos 30 minutos que lo voy a dar. Pero tienen que hacer la actividad hoy y subirla hoy.